El silencio del bambú. Un cuento zen sobre la pérdida y el renacer. En las montañas donde el bambú crece junto a antiguos templos, existe una verdad que pocos comprenden: el dolor más profundo puede convertirse en el maestro más compasivo. Esta es la historia de Keiko, una mujer que perdió a quien más amaba, y de cómo un viejo monje la guió a través del valle más oscuro del alma humana hacia una comprensión que transformaría su sufrimiento en sabiduría. A veces, las lágrimas son semillas. Y de las semillas más regadas por el dolor, florece la comprensión más luminosa. Si has conocido la pérdida, o si acompañas a alguien que atraviesa el duelo, este cuento es un susurro desde las montañas antiguas: no estás solo en tu dolor, y hay un camino a través de él. Capítulo 1. La tormenta interior. Keiko permaneció inmóvil frente a la tumba recién cubierta de tierra. La lluvia caía sobre su rostro, pero ella no la sentía. Había perdido a Hiroshi, su esposo de 30 años, en apenas 3 meses desde el diagnóstico hasta el último suspiro. Durante días, había llorado hasta que no quedaban lágrimas. Luego vino algo peor, un vacío tan vasto que parecía tragarse todo color del mundo. Los cerezos florecían afuera, pero ella no los veía. Los pájaros cantaban, pero sus oídos solo escuchaban silencio. Sus hijos intentaban consolarla. Sus amigos traían comida que ella apenas probaba. El tiempo lo cura todo, le decían. Pero Keiko sentía que el tiempo se había detenido en aquel momento final, cuando la mano de Hiroshi se había enfriado en la suya. Una noche, insomne y desesperada, recordó algo que Hiroshi le había dicho años atrás sobre un monje zen que vivía en las montañas del norte. Si alguna vez te pierdes en la oscuridad, le había dicho su esposo, él conoce el camino de regreso a la luz. Al amanecer, sin decir nada a nadie, Keiko emprendió el viaje hacia el templo del bambú silencioso. Capítulo 2. El monje que reía. El sendero hacia el templo era empinado y pedregoso. Keiko trepó durante horas, sus pies sangrando dentro de sus zapatos, pero el dolor físico era un alivio comparado con el tormento interior. Cuando finalmente llegó al templo, encontró a un anciano monje barriendo hojas en el patio. Su rostro estaba surcado por 1000 arrugas, pero sus ojos brillaban con una alegría inexplicable. «Maestro», dijo Keiko, cayendo de rodillas, «mi esposo ha muerto y ya no quiero vivir. Enséñeme cómo encontrar paz, o enséñeme cómo morir sin dolor». El monje dejó de barrer y la miró con ternura infinita. Luego, para sorpresa de Keiko, comenzó a reír. No era una risa cruel, sino profunda y genuina, como el sonido de un arroyo sobre las piedras. «¿Por qué ríe ante mi sufrimiento?», preguntó Keiko, sintiendo una punzada de indignación atravesar su entumecimiento. «Río», dijo el monje, «porque acabas de hacer la pregunta más importante de tu vida. Y porque has caminado hasta aquí con los pies sangrando, lo que significa que tu corazón aún late con fuerza, aunque creas que está muerto». El monje la invitó a entrar. «Quédate aquí 3 meses. No te enseñaré nada. Simplemente vivirás según nuestras costumbres. Al final de ese tiempo, decides si te has encontrado o si aún estás perdida». Keiko, sin nada más a dónde ir, aceptó. Capítulo 3. El ritual del agua. La primera tarea que le dieron a Keiko fue simple: cada mañana, al amanecer, debía caminar hasta el manantial del templo, llenar 2 cubos de madera con agua y traerlos de vuelta cuesta arriba. Los primeros días, el agua se derramaba por el camino. Sus brazos temblaban. Sus pensamientos eran un torbellino constante de recuerdos: la sonrisa de Hiroshi, sus últimas palabras, el momento en que dejó de respirar. Cada imagen era una puñalada. Una mañana, mientras subía con los cubos medio vacíos, comenzó a llorar tan intensamente que tuvo que detenerse. Se sentó en el camino, el agua derramándose a su alrededor, y gritó su dolor a las montañas. El monje apareció en el sendero. No dijo nada. Simplemente se sentó junto a ella y esperó. Cuando las lágrimas cesaron, habló. «El agua no lucha contra el cubo que la sostiene.
No se resiste a ser llevada cuesta arriba. Cuando se derrama, no se lamenta. Simplemente fluye hacia donde puede ir. Y aún así, cada día, vuelves a llenarla. ¿Qué tiene que ver el agua con mi dolor?, preguntó Keiko con voz ronca. Todo, respondió el monje. Tu dolor es como el agua. No puedes detenerlo, no puedes evitar que a veces se derrame. Pero puedes aprender a sostenerlo sin que te arrastre. Puedes aprender a caminar con él. Keiko no comprendió entonces, pero siguió caminando al manantial cada amanecer. Capítulo 4. El jardín de las piedras. La segunda tarea llegó al mes de su estancia. El monje la llevó a un jardín donde había cientos de piedras esparcidas sin orden aparente. Ordena estas piedras, le dijo. Cuando termines, habrás aprendido algo. ¿En qué orden?, preguntó Keiko. El orden lo decides tú, respondió el monje, retirándose. Durante días, Keiko intentó crear patrones. Primero por tamaño, luego por color, después por forma. Pero ningún orden la satisfacía. Cada vez que terminaba, el arreglo le parecía equivocado, incompleto, carente de significado. Una tarde, exhausta y frustrada, se sentó en medio del jardín y observó las piedras sin intentar moverlas. Por primera vez en meses, su mente se aquietó. Fue entonces cuando lo vio, no había un orden correcto. Cada piedra era única, perfecta en su imperfección. Algunas eran rugosas, otras lisas. Algunas estaban agrietadas, otras enteras. Y todas juntas, incluso en aparente caos, creaban una belleza particular. Comenzó a colocar las piedras de nuevo, pero esta vez no buscaba perfección. Honraba la individualidad de cada una. Creó un jardín donde lo roto convivía con lo entero, donde los espacios vacíos eran tan importantes como las piedras mismas. Cuando el monje regresó y vio el jardín, sonrió. Ahora entiendes que el vacío que Hiroshi dejó no debe ser llenado. Debe ser honrado. Es parte del jardín de tu vida, tan importante como todo lo demás. Keiko sintió algo removerse en su pecho. No era alegría aún, pero tampoco era desesperación. Era algo nuevo, aceptación. Capítulo 5. La meditación del bambú. En su tercer mes, el monje le enseñó a Keiko a sentarse en meditación frente al bosque de bambú que rodeaba el templo. Solo siéntate, le dijo. Observa el bambú. No pienses en él, solo mírale. Los primeros días fueron tortura. En el silencio de la meditación, los pensamientos sobre Hiroshi se volvían ensordecedores. Lo veía en cada sombra, escuchaba su voz en el viento. El dolor regresaba con oleadas que la ahogaban. Pero el monje le había dicho que no resistiera los pensamientos, solo que los observara como observaba el bambú. Así que Keiko practicó. Cuando llegaba un recuerdo doloroso, lo reconocía, ahí está el dolor. Ahí está el recuerdo. Y lo dejaba estar, sin aferrarse, sin rechazarlo. Una tarde ventosa, observó cómo el bambú se doblaba ante el viento. Los tallos se arqueaban profundamente, casi tocando el suelo, pero no se quebraban. Y cuando el viento pasaba, volvían a su posición, intactos. El bambú no lucha contra el viento, observó Keiko en voz alta. El monje, que estaba cerca, asintió. Se inclina. Respeta la fuerza del viento. Pero no se quiebra porque sus raíces son profundas y su centro es hueco, flexible. Mi centro no es hueco, dijo Keiko. Está lleno de dolor. No, corrigió el monje gentilmente. Tu centro está lleno de amor. El dolor es solo el viento que sopla a través de ese amor. Si creas espacio para que el dolor atraviese sin resistencia, como el bambú crea espacio para el viento, no te quebrará. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Hiroshi, Keiko durmió profundamente. Capítulo 6. Las cartas que nadie leería. Una mañana,
el monje le entregó a Keiko un pincel, tinta y papel de arroz. Escríbele a Hiroshi, le dijo. Todo lo que no pudiste decirle. Todo lo que quedó sin palabras. No lo guardes más dentro. Keiko sintió resistencia. Él no puede leerlo. Está muerto. Las palabras no son para sus ojos, dijo el monje. Son para liberarlas de tu corazón. Durante días, Keiko escribió. Escribió sobre su enojo por haberla dejado. Sobre su culpa por las veces que fue impaciente con él. Sobre su gratitud por 30 años de amor. Sobre el miedo de olvidar cómo sonaba su risa. Sobre la soledad que la aplastaba por las noches. Lloró sobre el papel. Algunas cartas eran largas, otras solo unas pocas líneas. Pero cada palabra liberada era un peso menos en su pecho. Cuando terminó, el monje le pidió que llevara las cartas al jardín. Juntos, las quemaron en un pequeño brasero mientras el humo ascendía hacia el cielo. ¿Por qué quemarlas?, preguntó Keiko, viendo sus palabras convertirse en cenizas. Porque el amor no necesita aferrarse a las palabras para ser real, respondió el monje. Lo que era verdadero en esas cartas ya está libre. El humo lleva tu mensaje no a donde está Hiroshi, sino a donde siempre estuvo, en todas partes, en ninguna parte, en el tejido mismo de la existencia. Keiko observó la última carta consumirse. Sintió algo extraordinario, ligereza. No había olvidado a Hiroshi. Pero algo se había transformado en ella. Capítulo 7. El último té. En su último día en el templo, el monje invitó a Keiko a la ceremonia del té. Preparó el té con movimientos deliberados y lentos. Cada gesto era completo en sí mismo. No había prisa, no había destino más allá del momento presente. El té de hoy nunca volverá a ser el té de mañana, dijo el monje mientras servía. Este momento, con esta taza, en esta luz del atardecer, es único. Irrepetible. Y por eso, sagrado. Keiko bebió despacio, saboreando. Por primera vez en meses, estaba completamente presente. Hiroshi se fue, continuó el monje, y cada momento que compartieron juntos fue único e irrepetible. Por eso fue sagrado. No porque él esté aquí o no esté, sino porque fue real. Y lo que fue real nunca deja de ser real. Keiko sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran diferentes de las lágrimas anteriores. Estas no quemaban. Eran suaves, como lluvia después de una larga sequía. ¿El dolor siempre estará aquí?, preguntó. El amor siempre estará aquí, respondió el monje. Y donde hay amor verdadero, habrá momentos de dolor porque la vida es cambio. Pero también habrá gratitud, memoria dulce y capacidad de amar nuevamente, de diferentes formas. El dolor se transforma. No desaparece, se integra. Se vuelve parte de tu sabiduría. ¿Cómo puedo agradecer este dolor?, preguntó Keiko. Viviendo, dijo el monje simplemente. Viviendo con el corazón abierto. Esa es la única manera de honrar verdaderamente a quien amaste. No muriendo con ellos en vida, sino llevando adelante la llama que compartieron. Capítulo 8. El regreso al valle. Keiko descendió de la montaña con los pies firmes. El paisaje no había cambiado, pero ella sí. Al llegar a su casa, sus hijos la recibieron con sorpresa. Había algo diferente en sus ojos, en la forma en que sostenía su cuerpo. Esa tarde, Keiko salió al jardín que ella e Hiroshi habían cultivado juntos durante años. Había estado descuidado durante meses. Se arrodilló en la tierra y comenzó a trabajar. Plantó nuevas semillas junto a las plantas viejas. Arrancó las malas hierbas, pero dejó algunas flores silvestres que habían crecido por sí solas. Creó espacio para lo nuevo sin borrar lo antiguo. Su hija la observaba desde la ventana, lágrimas en los ojos. «Mamá ha vuelto», susurró.
Pero Keiko sabía que no era exactamente cierto. No había vuelto a ser quien era antes. Se había convertido en alguien nuevo, alguien que había atravesado el valle más oscuro y había encontrado que incluso allí, en la oscuridad más profunda, había semillas de comprensión esperando germinar. Por las noches, a veces hablaba con Hiroshi. No con la desesperación de los primeros meses, sino con la ternura de quien sostiene una conversación con una parte amada de sí misma. Le contaba sobre su día. Le compartía sus alegrías pequeñas y sus desafíos. Y cuando el viento movía el bambú que había plantado junto a la ventana, Keiko sonreía. Había aprendido a doblarse sin quebrarse. Había aprendido que el vacío no era enemigo sino espacio sagrado. Había aprendido que el final de una forma de amor no era el fin del amor mismo. Hiroshi vivía ahora de una manera diferente, en cada acto de bondad que ella realizaba, en cada momento de presencia plena, en la sabiduría que el dolor le había enseñado y que ahora podía ofrecer a otros que sufrían. No había olvidado. Nunca olvidaría. Pero había aprendido a recordar sin ahogarse. A amar sin aferrarse. A vivir sin su presencia física, pero con su esencia entretejida en cada fibra de su ser transformado. Y en las mañanas, cuando salía a regar el jardín al amanecer, Keiko a veces susurraba las palabras que el monje le había dicho al despedirse. El amor verdadero no termina con la muerte. Solo cambia de forma, como el agua que se convierte en vapor pero nunca deja de ser agua. El bambú susurraba su acuerdo en el viento, y Keiko continuaba, un paso a la vez, viviendo, amando, honrando la vida a través de la única forma posible, viviéndola plenamente, incluso con el corazón partido, especialmente con el corazón partido y remendado con hilos de oro. Porque en el Zen, lo roto no se esconde. Se repara con oro, convirtiéndose en algo más hermoso por haber estado quebrado. Y así continuaba el ciclo, pérdida y hallazgo, muerte y renacimiento, dolor y comprensión, siempre fluyendo, siempre transformándose, como el agua que llevaba desde el manantial cada amanecer. Fin. En el silencio del bambú, encontramos que el amor y la pérdida son las dos caras de la misma verdad, que haber amado profundamente es tanto regalo como entrenamiento para soltar. Y en ese soltar, descubrimos que nunca hemos soltado realmente, solo hemos cambiado la forma de sostener.